Y comienza así, 1 Timoteo 4, 1 al 16. Ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Estas personas son hipócritas y mentirosas y tienen muerta la conciencia. Dirán que está mal casarse y que está mal comer determinados alimentos, pero Dios creó esos alimentos para que los coman con gratitud las personas fieles que conocen la verdad. Ya que todo lo que Dios creó es bueno, no deberíamos de rechazar nada, sino recibirlo con gratitud, pues sabemos que se hace aceptable por la palabra de Dios y la oración. Timoteo, si les explicas estas cosas a los hermanos, serás un digno siervo de Cristo Jesús, bien alimentado con el mensaje de la fe y la buena enseñanza que has seguido. No pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas y cuentos de viejas. En lugar de eso, entrénate para la sumisión a Dios. El entrenamiento físico es bueno, pero entrenarse en la sumisión a Dios es mucho mejor, porque promete beneficios en esta vida y en la vida que viene. Esta declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Es por eso que trabajamos con esmero y seguimos luchando, porque nuestra esperanza está puesta en el Dios viviente, quien es el Salvador de toda la humanidad y en especial de todos los creyentes. Enseña esas cosas e insiste en que todos las aprendas. No permitas que nadie te subestime por ser joven. Sé un ejemplo para todos los creyentes en los que dices, en la forma en que vives, en tu amor, tu fe y tu pureza. Hasta que yo llegue, dedícate a leer las Escrituras a la iglesia y a animar y a enseñarles a los creyentes. No descuides el don espiritual que recibiste mediante la profecía que se pronunció acerca de ti cuando los ancianos de la iglesia te impusieron las manos. Presta suma atención a estos asuntos. Entrégate de lleno a tus tareas para que todos vean cuánto has progresado. Ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Mantente firme en lo que es correcto por el bien de tu propia salvación y la de quienes te oyen. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás. Estas palabras fueron dichas por el Señor Jesús en el Evangelio de Mateo 24:35. Lo que quiero compartir con ustedes esta noche lo hice hace algo más de 50 años dirigiendo a los jóvenes de la iglesia en aquel momento y teniendo en cuenta el versículo de cabecera que hemos leído, donde el Señor Jesús nos dice que de la misma forma que Él es eterno, su palabra también lo es, que es lo mismo que decir que no tiene caducidad. Basándome en esa verdad, me atrevo a contarles lo que el Señor me dio hace tantos años. Aunque fue dirigido a los jóvenes de aquel momento, y teniendo en cuenta que los mensajes que se nos dan los jueves son vistos y oídos no solo en el momento que se dan, sino que como el último jueves, pasadas 10 horas, había sido visto por más de 70 personas, entonces quiero pensar que algún joven pueda seguir lo que vamos a hablar en esta noche. Pero si tenemos en cuenta el hogar donde fue criado Timoteo, donde su madre y su abuela se ocupaban en su formación como un buen hijo de Dios, estos pensamientos que me dio el Señor hace 50 años siguen siendo válidos para las madres y abuelas que hoy puedan estar escuchando, ya que la formación de los hijos y de los nietos debe seguir siendo una preocupación como lo fue en los tiempos de Timoteo. Además, Timoteo
tenía en Pablo lo que podíamos considerar el pastor de la congregación, que se ocupaba de la vida espiritual de los creyentes de aquel lugar. Hoy, después de más de 50 años, todos podremos sacar alguna conclusión en los tiempos que vivimos. La lectura que hicimos fue 1 de Timoteo 4, del 1 al 16. Y la introducción que di en aquel momento fue la que leo literalmente. Es un gozo para mí encontrarme entre los jóvenes y que me hayan concedido este privilegio de tomar la palabra en este culto. A pesar de no ser miembro de la misión juvenil, ni tomar parte en sus actividades, quiero que me consideren un joven más entre ustedes. Por lo tanto, no voy a dar ningún sermón, ni tampoco voy a tratar de impartir enseñanzas. Así que sin más preámbulos, centremos en el tema que el Señor nos ha dado para esta noche. Como todos sabemos, la preocupación normal de todo joven que piensa con sensatez es la de crearse un porvenir más o menos brillante que le permita afrontar el futuro con tranquilidad y optimismo. Todos no disponen de los mismos medios, ni todos lo consiguen, pero con frecuencia oímos hablar de jóvenes o conocemos a jóvenes que sin tener apenas medios que le permitan conseguir esta meta, se han lanzado a ella y la han conseguido con brillantez. Otros han tenido que alternar los estudios con el trabajo para poder subsistir y también han logrado llegar a la cúspide de una brillante carrera. De un modo u otro, sea con comodidades o con grandes sacrificios, hay una cosa que es del todo indispensable: tener grandes deseos de alcanzar aquella meta que se proponía. Y para conseguirlo tendrá que someterse a unas enseñanzas que recibía de unos libros de texto y de unos maestros experimentados que le indiquen el camino a seguir para obtener los mejores resultados. Jamás obtendrá buenos resultados un alumno que se limita a asistir a clase, oír lo que el maestro le dice, leer de vez en cuando el libro de texto y no meditar debidamente todo aquello que ha oído y ha leído. Nunca será un alumno aprobado. En las cartas que le escribe Pablo a Timoteo, nos encontramos con un hombre, un gran hombre de fe. Y como podemos ver en el versículo 12 de la lectura que hemos hecho, Pablo le dice a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabras, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Hoy añado, tenemos que dar muchas gracias a Dios por el transcurso de los años. Han habido jóvenes que como Timoteo han sido fieles a las enseñanzas que han recibido y hoy están sirviendo al Señor en esta o en otras congregaciones. ¿Se han dado cuenta los jóvenes de la gran responsabilidad que tienen delante del Señor y de la iglesia en la que se congregan? Timoteo era aún joven cuando recibió del apóstol Pablo estas palabras tan profundas y de tanto significado. Él, Timoteo, tuvo el privilegio de ser educado en una familia cristiana. Su madre y su abuela, según nos dice el apóstol Pablo, eran dos mujeres de mucha fe y se ocupaban de él, de Timoteo, desde su infancia.
hoy digo a las familias cristianas que es en el hogar donde empieza la verdadera formación en los caminos del Señor, de los hijos y de los nietos. Por lo que vemos, a través de lo que nos habla la Biblia acerca de Timoteo, podemos llegar a la conclusión de que fue verdaderamente instruido en el conocimiento de la palabra de Dios, no solo por la familia, sino también por el propio apóstol Pablo. A través de las 2 cartas que escribe Pablo a Timoteo, podemos ver muchísimos consejos y exhortaciones para que las transmitan los demás creyentes de las iglesias de entonces. Esto nos hace pensar que Timoteo era un siervo del Señor que no solamente seguía los consejos y las enseñanzas de Pablo, sino que también se entregaba para llevar la palabra de Dios. Y yo pienso que es aquí donde radicaba el secreto y el valor que llegó a alcanzar Timoteo en la obra del Señor. Él se sometió con toda humildad y mansedumbre a las enseñanzas que podían impartirle aquellos que tenían más conocimiento que él. Aquellos que, como el apóstol Pablo, habían vivido una experiencia tan grande frente a la llamada del Señor. Recordemos a Pablo cuando iba camino de Damasco persiguiendo a los cristianos y el Señor le derribó en tierra y le llama directamente al corazón. ¿Qué respuesta más maravillosa encontramos en Pablo? ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Tendrá Timoteo algo que aprender de un hombre que aprendió directamente del Señor Jesús y que conoció la fe a través de su intervención? Ahora bien, ¿pudo Timoteo haber aprendido algo de su familia o del propio apóstol si no se hubiera sometido con toda humildad y mansedumbre a sus enseñanzas? ¿Pudo llegar a ser un buen soldado de Jesucristo? Como dice 2 de Timoteo 2:3, tú pues sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Sabemos que Timoteo puede ser hoy para nosotros un ejemplo a seguir en nuestra vida, porque él supo someterse en primer lugar a la voluntad de Dios y luego a las enseñanzas que él le daba por medio del apóstol, de su familia y de sus hermanos en la fe. No todos hemos tenido el gozo de habernos educado en un hogar cristiano, pero quiero que nos preguntemos todos esta noche. ¿Nos estamos sometiendo con humildad y mansedumbre a las enseñanzas que Dios nos quiere impartir por medio de su palabra? ¿Nos estamos sometiendo a las enseñanzas que el Señor nos imparte por medio del pastor, los maestros de escuela dominical y otros tantos medios que tenemos a nuestro alcance para poder aprender cada vez más de la palabra de Dios? ¿O permanecemos un poco al margen de todo cuanto se nos quiere enseñar? Timoteo fue un gran siervo del Señor porque supo someterse a todo lo que el Señor le enseñaba por los medios que tenía a su alcance. ¿Qué estamos haciendo hoy? Esto que voy a decir es un aporte actual de este momento. Tenemos que dar gracias a Dios por los medios que tenemos a nuestro alcance en la actualidad. Superan a los que habían en la época de Timoteo. Por lo tanto, no desperdiciemos el tiempo para conocer cada día un poco más acerca
de los planes que Dios tiene reservados para cada uno de nosotros. Como Timoteo, debemos someternos a la enseñanza que el Señor nos quiere impartir. Tengamos la edad que tengamos, pero mucho más cuanto más jóvenes somos, que es cuando más despiertos tenemos los deseos de aprender. Queridos hermanos jóvenes, por experiencia sé lo vergonzoso que es delante del Señor darse de cuenta que se ha dejado pasar el tiempo y no se ha progresado en el conocimiento de la palabra de Dios en la forma adecuada. No dejemos que se nos vayan los mejores años, sino someternos a la enseñanza de la palabra de Dios. Desde luego que todos no seremos pastores, ni predicadores, ni misioneros, ni maestros, pero sí que todos tenemos que dar testimonio de que Cristo vive en nosotros. Y entre mejor lo conocemos, mejor lo podemos presentar a las demás personas con las que convivimos. Así que, hermanos, pongamos todo lo que tenemos que poner de nuestra parte, sometiéndonos al Señor, y Él añadirá todo lo demás. Que ninguno tenga en poco nuestra juventud. Esto lo decía hace más de 50 años y lo sigo diciendo ahora. Sino que seamos ejemplos de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Esta debe ser la meta de todo joven que ha recibido al Señor Jesús como su Salvador personal, que a pesar de su juventud, dé ejemplo a los demás. Que con nuestra vida demostremos que a pesar de nuestra juventud, nos ocupemos en las cosas del Señor, sometiéndonos a su voluntad y aprendiendo cada día un poco más de Él. Que podamos presentarnos a Dios como obreros aprobados, que no tenemos de qué avergonzarnos y que usemos bien la palabra de verdad. Queridos hermanos jóvenes, esto lo dije hace muchos años y lo sigo diciendo ahora. El Señor les necesita. La iglesia del Señor les necesita. No desperdicien los mejores años de nuestra vida, de vuestra vida. Veamos y prestemos atención a lo que nos dice el escritor en el libro de Eclesiastés. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales tengas que decir, no tengo de ellos contentamiento. Hoy, 6 de junio de 2024, pasados 50 años, me ratifico en la necesidad que tienen los jóvenes de saber que solo hay una juventud y que de los valores que vayamos adquiriendo en ella podemos sentirnos útiles en la obra del Señor o nos tendremos que lamentar por no saber aprovechar los años de nuestra juventud. No olvidemos ni pasemos de puntillas como si no fuera con nosotros por las palabras que nos deja el escritor a Eclesiastés. Y voy a terminar con ellas para dejarles reflexión para estos días. Y lo voy a leer en la traducción, en la Nueva Traducción Viviente. Y dice así: no dejes que la emoción de la juventud te lleve a olvidarte de tu Creador.
Hónralo mientras seas joven, antes de que te pongas viejos y digas, la vida ya no es agradable. Acuérdate de él antes de que la luz del sol, de la luna y de las estrellas se vuelvan tenues a tus ojos viejos y las nubes negras oscurezcan para siempre tu cielo. Acuérdate de él antes de que tus piernas, guardianas de tu casa, empiecen a temblar, tus hombros, los guerreros fuertes, se encorven. Acuérdate de él antes de que tus dientes, esos pocos sirvientes que te queden, dejen de moler y tus pupilas, las que miran por la ventana, ya no vean con claridad. Acuérdate de él antes de que la puerta de las oportunidades de la vida se cierre y disminuya el sonido de la actividad diaria. Ahora te levantas con el primer canto de los pájaros, pero un día todos estos trinos apenas serán percibidos. Acuérdate de él antes que tengas miedo de caerte y te preocupes de los peligros de la calle. Antes de que el cabello se te ponga blanco como un almendro en flor y arrastres los pies sin energía como un saltamonte moribundo y la alcaparra ya no estimule el deseo sexual. Acuérdate de él antes que te falte poco para llegar a la tumba, tu hogar eterno, donde los que lamentan tu muerte llorarán en el entierro. Sí, acuérdate de tu Creador ahora que eres joven, antes que se rompa el cordón de plata de la vida y se quiebre la vasija de oro. No esperes hasta que la jarra de agua se haga pedazos contra la fuente y la polea se rompa en el pozo. Pues ese día el polvo volverá a la tierra y el espíritu regresará a Dios, que fue quien lo dio. Hoy digo que estas reflexiones tan antiguas y estas palabras del escritor en Eclesiastés, desde la experiencia de los años vividos, nos ayuden a entender el por qué y para qué creó Dios al hombre y a la mujer. Dice el salmista: los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Que el Señor nos ayude a reflexionar y a entender el por qué y para qué hemos sido salvos. Amén.